y glorificamos a Dios porque usted se encuentra con nosotros en este día. Amados, yo les invito a que por favor abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, verso 30. Estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Romanos 8:30. Abra ahí su Biblia, por favor. Si tiene su Biblia abierta en Romanos 8:30, le voy a rogar por favor que usted me preste su atención y le voy a pedir que en este momento vayamos junto al Señor en oración antes de comenzar el estudio de la palabra en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias por el privilegio de poder adorarte en espíritu y en verdad. Y gracias porque, Señor, en esta mañana hemos recordado tu inmenso sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque es por Cristo Jesús que tenemos entrada al reino y tenemos entrada, Señor, a la vida eterna. Y en esta hora, Señor, queremos exaltarte y darte la gloria y la honra que tú mereces. Y queremos venir ante ti en busca de consejo y dirección para nuestras vidas, Señor, a través del estudio de tu palabra. Rogamos que nos hables a través de ella y que, Señor, tú nos guíes en esta mañana. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Y te damos gracias. Amén, amén y amén. Job se hizo la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse. En Job capítulo 9, verso 2, él preguntó, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo puede un pecador tener una relación con un Dios que es perfectamente santo? Esa es la pregunta que todas las religiones tratan de responder. ¿Cómo puede usted y cómo puedo yo, siendo pecadores, tener comunión y una relación personal con un Dios que es perfectamente santo? ¿Cómo nos vamos a justificar ante Él? ¿Sabe? La justificación es una de las 5 doctrinas que el apóstol Pablo enseña aquí que conforman la cadena de la salvación. Y esto es lo que hemos venido viendo por las últimas semanas, ¿verdad? Hay 5 eslabones en esta cadena, en Romanos 8, 29 y 30. Cada eslabón de esta cadena representa una acción divina, representa algo que Dios hizo por nosotros. Y nos explican cómo fue que Dios cumplió su propósito, su objetivo de salvarnos, de redimirnos y llevarnos a la gloria con Cristo. Cada una de estas 5 doctrinas garantizan la perseverancia de los santos. 5 doctrinas que garantizan la perseverancia de los santos. ¿Cuáles son esas doctrinas? Como dije, este mensaje de hoy es una continuación de un mensaje que hemos venido viendo hace ya 3 semanas atrás, ¿verdad? Pablo nos enseña que los santos vamos a perseverar porque Dios el Padre nos conoció, nos predestinó, nos llamó, y el día de hoy vamos a ver las últimas 2, que son que Él nos justifica y que Él nos glorificará, ¿verdad? Recuerden, la Biblia dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y que Él nos predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo. Y Dios te llamó a través del mensaje del Evangelio. Un día tú escuchaste el Evangelio y tú recibiste esa palabra y Dios transformó tu corazón y te dio nueva vida. Y en el día de hoy vamos a ver cómo es que Él nos justifica. En el verso 30, Romanos 8:30 dice, y a los que llamó, a estos también que justificó.
Fíjense, si usted lee en el contexto se va a dar cuenta que Pablo está diciendo aquí que todos aquellos a los cuales Dios ha llamado, Él los justifica. Es por eso que los teólogos reconocen este llamado como el llamado eficaz. Es un llamado que no falla, es un llamado que es eficiente y que produce arrepentimiento y fe en los pecadores. A todos aquellos que Dios llama eficazmente a la salvación, dice el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, ellos también serán justificados. El término justificar ahí viene del término dikaio, que significa poner a cuentas con, significa justificar, vindicar, declarar justo a una persona. Este verbo denota el acto soberano de Dios por el cual Él, de pura gracia, sin que nosotros lo merezcamos, y en base al pacto que Él mismo estableció en la sangre de Cristo, fue su decreto eterno. Él decidió salvarnos desde antes de la fundación del mundo, y mediante este acto Dios declara que los pecadores, aquellos que residen a Cristo por la fe, son aceptos ante Él eternamente. Ahora, ¿cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo es que Dios nos justifica? ¿Es que acaso Dios simplemente se olvida de todos nuestros pecados y decide olvidarse y dejarlos así? Eso no es lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Dios no menosprecia su santa ley. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede quebrantar su propia ley. Por tanto, Dios no puede olvidarse simplemente de nuestros pecados. Las demandas de su santidad y las demandas de su ley debían quedar perfectamente satisfechas. ¿Y cómo fue que Dios lo hizo? ¿Cómo fue que Dios satisfizo su propia santidad y cómo Dios satisfizo su propia ley? La Escritura lo deja muy claro en un verso bíblico que resume el corazón del evangelio bíblico. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21, creo que está en sus notas. Dice la Escritura, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? ¿Sabe? La Escritura dice que desde que Adán cayó, en Adán, dice la Escritura en Romanos 5, todos mueren. ¿Qué significa? Toda persona que ha nacido descendiente de Adán, y toda la raza humana es descendiente de Adán, porque de una sola sangre Dios hizo todas las razas humanas. ¿Ok? Entonces todos somos descendientes de Adán. Todos los descendientes de Adán que han nacido en este mundo, con la sola excepción de Jesucristo, que fue concebido por la obra del Espíritu Santo, hemos nacido en pecado. Somos pecadores por naturaleza. Como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Significa que el pecado es algo que heredamos y que todos traemos en nosotros. Nadie puede decir, yo no soy pecador. En Romanos 3, verso 10, Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Ningún ser humano tiene justicia intrínseca. El único ser justo, perfectamente justo, es Dios. Y por eso es que ningún ser humano puede entrar a su presencia. Por eso la Escritura dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Significa que estamos inhabilitados, incapacitados, imposibilitados de entrar a la presencia de un Dios que es perfectamente santo. Y es por eso que la Escritura dice que al que no conoció pecado, Dios mismo, que es el único ser santo que existe, se hizo hombre en Cristo. El Hijo eterno del eterno Padre vino a la tierra y asumió la naturaleza humana y se hizo hombre. Él se encarnó. Por eso la Escritura dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso hace diferente al cristianismo de cualquier otra religión. Ningún otro líder religioso puede afirmar lo que Jesús afirmó.
aunque algunos lo han hecho, pero la evidencia demuestra que los que han afirmado ser Dios han muerto y están enterrados. La tumba de Jerusalén está vacía, porque Jesús no solamente lo dijo, Él demostró que Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Verdad? Y dice aquí Pablo que al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios el Padre hizo a Cristo pecar? No. Cristo nunca pecó. Dios no puede pecar. Cristo fue perfectamente santo en toda su vida y aún en su muerte. Eso significa que el Padre trató a Cristo como si Él hubiera cometido todos los pecados que usted y yo hemos cometido. Dios el Padre cargó sobre Cristo la condenación por todos los pecados de aquellos que creeríamos en Él. En Cristo Dios satisfizo su justicia. Él fue nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Todos nosotros deberíamos haber muerto. La Biblia dice, a través del profeta Ezequiel, dijo, el alma que pecare, esa morirá. Así que tú y yo merecíamos ese castigo. Pero Cristo vino como un cordero sustituto. Por eso Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a tomar sobre sí mismo, sobre su cuerpo, como vimos ahorita a través de la Santa Cena, su cuerpo fue quebrantado y Él vertió su sangre para darnos salvación y vida eterna a todos aquellos que creeríamos en Él, a todos aquellos que recibiríamos la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Él fue nuestro sustituto. En el Antiguo Testamento las personas tenían que llevar un cordero y ser sacrificado, y ese cordero era inmolado en el lugar del creyente. Hoy nosotros no tenemos que traer ningún cordero, porque la sangre de Cristo, siendo justo, siendo perfecto, siendo infinito, porque Él era no solamente hombre, Él era también Dios, hizo un pago perfecto para siempre. De una sola vez, Él pagó por todos los pecados de aquellos que creyéramos en Él. Y ese pago fue efectivo y fue eficaz y es eterno. Es por eso que usted y yo no tenemos que hacer nada para merecer nuestra salvación. Es por eso que a mí me duele el corazón cada vez que veo, por ejemplo, en el día en que algunas personas celebran a la Virgen, ver personas que van arrastrándose, pagando promesas por millas para ganar el favor de Dios. ¿Sabe? No hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios. Ya Dios lo hizo todo Él mismo y lo hizo en Cristo. Cualquier cosa que tú trates de hacer para ganar el favor de Dios es una ofensa a Dios, es un menosprecio a la sangre del Cordero, es pisotear la sangre del pacto eterno. Y yo quiero que te entiendas, solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Esa sangre es la sangre del pacto. Y es a través de esa sangre que usted y yo podemos ser reconciliados con Dios. Porque eso es lo que dice Pablo aquí. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa? Todo aquel que recibe a Cristo por la fe es justificado delante del Padre. Es justificado delante del Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese mismo instante, todos tus pecados le son acreditados a Cristo. Y la justicia perfecta de Cristo te es acreditada a ti. A partir de ese momento, tú ante Dios vives como si hubieras vivido la perfecta vida de Cristo. ¿Ok? Así que Dios el Padre, usando el principio de la imputación, trató a Cristo como si Él hubiera cometido todos nuestros pecados, los pecados de todos nosotros, los que creeríamos en Él. Y a pesar de que Jesús era perfectamente puro, perfectamente santo, a pesar de que Él nunca pecó,
Dios fue quien lo hizo. Dios el Padre lo hizo morir como nuestro sustituto para que Él, escúchame bien, para que Él pagara tu condena y mi condena. O sea, Dios no se olvidó de su ley. Había una deuda que pagar. Cristo pagó esa deuda que para ti y para mí era impagable. Cristo la pagó por nosotros. Y lo que la Biblia nos enseña es que la ira de Dios se agotó en Cristo. No sé cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento, pero si usted lee el Nuevo Testamento se va a dar cuenta de que en la cruz del Calvario Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Es la única vez en las Escrituras que Cristo se refiere al Padre como Dios, simplemente. Porque en ese momento el Hijo de Dios estaba cargando sobre sí el pecado de todos nosotros. El justo murió por los injustos. Aquel que había cumplido la ley durante todo su ministerio terrenal, también pagó con su sangre. Y a través de esa sangre, Él satisfizo la ira divina. Así que la justificación, y nada más les voy a decir esto en modo de recordatorio, porque eso lo vimos cuando vimos Romanos capítulo 5, es una declaración legal o forense en la que Dios declara que el pecador es considerado justo en virtud de la imputación de la justicia de Cristo. ¿Qué significa? Como dije, Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Entonces tú y yo no somos justos ante Dios. Y lo que Dios hace es, dice, ¿sabes qué? A partir de ahora, aquellos que reciben a Cristo son justos. Pero no porque realmente tú seas justo, sino porque Dios te acreditó a ti la sangre de Cristo, su sangre te cubre y es su justicia la que te está cubriendo. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Si tú tratas de entrar a la presencia de Dios por tus propios méritos, por tus buenas obras, por obedecer la ley, nunca vas a entrar al reino. Nunca vas a entrar al reino. Porque la única justicia que Dios acepta en su presencia es la justicia de Cristo, que es perfecta. ¿Ok? Dios nos imputa la justicia de Cristo, de tal manera que usted y yo, desde ese momento, permanecemos exonerados y justificados ante la ley para siempre. ¿Me escuchaste? Para siempre. Yo quiero que tú entiendas, la Escritura nos enseña que los pecadores somos acusados por la ley. Eso está en Gálatas capítulo 3, versos 10 al 14. La ley nos condena. ¿Por qué? Porque la ley moral demuestra la santidad de Dios, el estándar de Dios. Y la Escritura dice que Dios es perfecto. Y Dios dice, sean perfectos porque yo soy perfecto. ¿Quién de nosotros es perfecto? Levante su mano. Nadie, ¿verdad? Entonces la ley nos condena a todo y la ley nos lleva a Cristo. El propósito de la ley era hacernos entender de que ninguno de nosotros es perfecto y que todos necesitábamos la gracia de Dios en Cristo. Pero no solamente la ley nos acusaba, sino que también somos acusados por Satanás. Eso está en Zacarías 3, 1 al 5 y está en Apocalipsis 12, 10 al 11. La función de Satanás es acusarnos constantemente ante Dios. También somos acusados por nuestra conciencia, ¿sí o no? Usted y yo sabemos cuando hemos hecho algo que no le agrada a Dios, ¿sí o no? Y es un instinto que tenemos desde niños. Dios puso eso en nosotros. ¿Sabe? Cuando un niño hace algo que está mal, él se esconde o trata de ocultarlo, ¿sí o no? La Biblia nos enseña que los pecadores somos exonerados del castigo eterno por el juez soberano y que Él nos declara justo y aceptable porque Cristo llevó sobre sí el castigo de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Entiende eso? A menos que usted entienda
que Cristo es el Salvador del mundo y reciba lo que Él ofrece, usted nunca va a entrar a la presencia de Dios. ¿Me escuchó? Es importante que tengamos eso en nuestras mentes. Es importante que entendamos eso. Para aquellos que reciben a Cristo por la fe, dice la Escritura en Romanos 8:1, que ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, el santo, el perfecto. Y hemos sido exonerados de la culpa. ¿Ok? Por cuanto Dios nos ve a nosotros como si estuviéramos viviendo la vida perfecta de Cristo. Estamos, dice la Escritura en 2 Corintios 51, usted y yo estamos revestidos, cubiertos con la justicia de Cristo. Bien. Como dice el doctor James Montgomery Boyce, en un tribunal humano una persona puede ser declarada inocente sobre la base de su propia justicia. ¿Qué significa? Ok, en un tribunal humano, cuando va a juzgarse una persona, si la persona no quebrantó la ley, puede ser declarada inocente. ¿Sí o no? Solamente se declara culpable a quienes quebraron la ley. ¿Verdad? Ok. Sin embargo, en la corte celestial, en la corte de Dios, dado que todo ser humano no tiene justicia propia, dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Eso significa, por lo tanto, que no somos inocentes ante Dios. Usted no es inocente, yo no soy inocente. ¿Comprende eso? Los creyentes somos declarados justos solamente sobre la base de la obra expiatoria de Cristo. O sea, es esa justicia la que nos es imputada. Fíjense, yo quiero que usted vea conmigo en Romanos 8:30. Note que el verso no dice, note que Pablo no dice que Dios nos justifica en el presente. ¿Sí o no? Tampoco dice que Él nos justificará en el futuro. ¿Sí o no? Pablo usa aquí el verbo aoristo, que es un pasado, y como dice el doctor Charles Hodge, él puede haberlo utilizado porque está hablando del Dios que ve el fin desde el principio y en cuyo decreto y propósito todos los eventos futuros están comprendidos y fijados. Cuando nos predestinó, al mismo tiempo en efecto nos llamó, justificó y glorificó, ya que todo esto estaba incluido en su propósito. ¿Qué significa? Para usted y para mí es en el tiempo, pero Dios ya había establecido ese decreto desde antes de la fundación del mundo y para Él ya está dado, porque ese es su plan, es su propósito eterno. Bien. Yo quiero que usted entienda, la justificación por sola fe es el tema de la epístola a los romanos. ¿Me escuchó? La justificación por sola fe es el tema central de la epístola a los romanos. Esta doctrina es tan fundamental que Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, afirmó que si el artículo de la justificación se perdiera alguna vez, entonces toda la doctrina cristiana verdadera se perdería. ¿Ok? ¿Sabe? Los historiadores afirman que fue esta doctrina de la justificación por fe la causa material de la Reforma y la que causó el mayor cisma que la Iglesia ha conocido, la Iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque Martín Lutero volvió a las escrituras del apóstol Pablo y se dio cuenta de que hay un solo medio por el cual los pecadores somos justificados, y es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y que no podemos añadir nada a la perfecta obra de Cristo. ¿Ok? No somos salvos por gracia y por méritos. No somos salvos por lo que Cristo hizo y por mis obras.
La doctrina de la justificación por sola fe es un elemento esencial del Evangelio. Un elemento esencial del mensaje del Evangelio. Vea conmigo en Efesios 2:8. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice estas palabras. Efesios 2:8 dice, porque ¿cuál es la base de la salvación? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que propició, la que trajo salvación. ¿Entendió eso? Somos salvos por pura gracia. Y después dice, por medio de la fe. La fe es el medio por el cual recibimos esa gracia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es la fe la causa eficiente de la salvación, es la gracia de Dios. La fe es el medio por el cual recibimos y nos apropiamos de esa salvación. ¿Ok? Dice, y esto no de vosotros. ¿Qué cosa? La salvación de principio a fin es un don de Dios. Dice, pues es don de Dios. Y un don es algo que se da sin que la persona lo merezca, sin que la persona pueda obtenerlo. Si la persona hace algo para obtenerlo, ya no es un don. Si usted hace algo, es algo que usted merece. No fue algo que le fue dado de pura gracia. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y quiero enfatizar esto porque lamentablemente hoy en la mayoría de las iglesias se predica un evangelio en el cual el pecador cree que es salvo por su fe, que su fe lo salvó. Y la Biblia no enseña que somos salvos por nuestra fe. Eso haría de la fe una obra meritoria. Y tendríamos que decir que somos salvos por la gracia de Dios y la obra de Cristo más mi fe. Fue mi fe lo que me hizo salvo. ¿Ok? Y eso significaría que usted y yo estaríamos contribuyendo a la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Lo que la Biblia dice es que la fe es el medio por el cual recibimos esa gracia. Y Pablo nos aclara que aún la fe es resultado de la regeneración. Por eso se dice que es un don de Dios y que no es de vosotros. Ningún ser humano puede llegar a la fe salvífica por sí mismo, aparte de la gracia de Dios, sin la regeneración. ¿Ok? El medio necesario, la causa instrumental de la justificación es la fe personal en Jesucristo como Salvador crucificado y Señor resucitado. Eso está en Romanos capítulo 4, versos 23 al 25 y en Romanos capítulo 10, versos 8 al 13. O sea, el punto, amado hermano, que quiero que usted entienda es que el fundamento meritorio de nuestra justificación está en Cristo. Cuando usted recibe a Jesucristo por la fe, Dios le acredita, Dios le imputa la perfecta justicia de Cristo y usted recibe perdón y aceptación divino. Eso es lo que dice Gálatas 2, 15 al 16 y Gálatas 3, 24. O sea, la fe es el medio por el cual usted y yo somos unidos a Cristo y recibimos la gracia de la justificación. Vea conmigo en Romanos 5.1, Pablo dice, justificados. Y por esto estoy diciendo, lo que estamos viendo es algo que ya vimos hace tiempo atrás. Nada más estoy pasándole por arriba, no quiero ir muy profundo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Debido a la rebelión pecaminosa de toda la raza humana contra Dios, yo quiero que usted entienda, la Biblia enseña que todo ser humano está en rebeldía hacia Dios, está de espaldas a Dios. ¿Ok? Y no solamente eso, sino estamos quebrantando diariamente su ley. Es por eso que todo ser humano está enemistado con Dios
y está en una guerra abierta. Eso es lo que dice Romanos 8:7. Usted y yo estábamos en guerra con Dios, lo cual nos hacía dignos, merecedores de su ira. Es lo que dice el Salmo 7:11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado con el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Y eso nos hacía a todos nosotros merecedores de su condenación eterna. ¿Ok? Ahora yo quiero que te entiendas, la justificación es lo opuesto de la condenación. ¿Me escuchó? La justificación es lo opuesto de la condenación. Y el fundamento de la justificación es ¿qué cosa? Ya debían saberlo. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo que le es imputada a usted cuando recibe a Cristo por la fe. Cuando usted dice, yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, ese día Dios le acredita a usted la perfecta justicia de Cristo. ¿Sabe? Y el primer gran resultado de la justificación, ahí está en ese verso, es que la enemistad o la guerra del pecador con Dios termina para siempre. Fíjense que la Escritura dice, tenemos, ¿qué cosa? Paz con Dios. ¿Qué significa? Antes de estar en paz, ¿cómo estábamos? En guerra. Usted y yo estábamos en guerra con Dios. Pero en Cristo, Cristo fue el mediador en esa guerra y siendo perfectamente Dios pudo satisfacer todas las demandas de la justicia divina y siendo perfectamente hombre también pudo ocupar nuestro lugar, nuestra posición y así satisfacer las dos mitades, las dos partes, y por eso es el único que puede servir para reconciliarnos con el Padre. ¿Comprende eso? Así que el primer gran resultado de la justificación es que la guerra del pecador con Dios, escúcheme bien, termina para siempre. Colosenses 1:21 y 22. A partir de ese momento, Dios nos reconcilia consigo mismo. ¿Sabe? Si usted después lea en su casa 2 Corintios 5:18 al 20. Porque ahí se enfatiza que fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo. No fue que tú te reconciliaste con Dios, fue que Él hizo la obra y Él que era el afectado, Él que era el que estaba enojado, Él era el que estaba, obviamente, al que habíamos quebrantado su ley, decidió dar el primer paso y reconciliarnos consigo mismo en Cristo. ¿Entiende eso? Así que la fe es el medio. La fe es el medio a través del cual se nos acredita o se nos imputa la perfecta justicia de Cristo. Y cuando Dios justifica a los pecadores, Dios los declara legalmente exonerados de cualquier responsabilidad ante su ley. Dios declara que todos sus pecados, pasados, presentes y por venir, son perdonados. ¿Por qué razón? Porque en el momento que tú recibes a Cristo, tienes que entender que todos tus pecados, pasados, presentes a Cristo, le fueron imputados a Cristo. Y es como si Cristo los hubiera llevado en la cruz del Calvario. ¿Entiendes eso? No fue que Dios simplemente se olvidó de tus pecados, sino fue que Él cargó esos pecados en su Hijo, que es santo y justo. ¿Bien? Así que cuando Dios justifica a los pecadores, los declara legalmente exonerados de cualquier responsabilidad ante la ley quebrantada. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios llevó el castigo, la condena de la violación de la ley que tú y yo cometimos. ¿Entiendes eso? Es como si tú salieras por ahí y cometieras un delito. El juez debía condenarte a ti. Pero viniera otra persona y dijera, ¿sabes qué? En vez de condenarlo a él, condéname a mí, yo voy a tomar su lugar. Y créeme, la condena que había no era una multa de $100. Era la condenación eterna en el infierno. Y Cristo tomó tu lugar y tomó mi lugar. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un sacrificio. Amado, lee
lee la Semana de Pasión en los Evangelios y vas a ver que Cristo decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué él tenía miedo? No, él sabía que él iba a resucitar de los muertos. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que en ese contexto él iba a tener que cargar todos tus pecados y todos mis pecados. El santo, el que no había conocido pecado, iba a tener en ese momento que cargar sobre su vida, sobre su cuerpo, el pecado y la maldad suya y la mía. Y eso lo horrorizaba. Usted y yo no entendemos eso muchas veces. Hay personas que necesitan ver las cosas. Mucha gente, cuando vio la Pasión de Cristo, se horrorizó. La película de la Pasión de Cristo. ¿Sabe? La Pasión de Cristo está en los Evangelios hace 2000 años. Y tenemos que entenderlo desde ahí. Tenemos que tratar de entenderlo desde esa posición. ¿Ok? Pero lo que Pablo está diciendo es que todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo tenemos que entender que desde ese momento nuestros pecados pasados, presentes y por venir fueron perdonados en Cristo y usted está reconciliado con Dios. ¿Entendió eso? Ese es el punto esencial de la justificación. Y Pablo dice que todos aquellos que son justificados, dice, y a los que justificó, dice después en el verso 30 al final, y a los que justificó, a estos también, ¿qué cosa? Ahora, ¿qué es la glorificación? ¿Qué significa ser glorificado? ¿Sabe lo que significa ser glorificado? Significa ser hecho semejante a Cristo. ¿Me entendió? Ser hecho semejante a Cristo. Yo quiero que usted entienda, usted nunca va a ser divino, ni yo tampoco, ¿verdad? Nunca vamos a ser divinos. Pero el día que partamos de este mundo, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo. Y no vamos a tener relación nunca más con el pecado. Y yo quiero que te entienda, ese es el propósito de Dios, conformarnos a la imagen de Cristo. Si usted ve eso en el verso 29, lo estudiamos unas semanas atrás, ¿verdad? Que el propósito de Dios es que usted y yo seamos conformados a la imagen de Cristo. Y Dios está haciendo eso ahora, no en la justificación, sino en la santificación. ¿Verdad? Y fíjense, note que Pablo habla de la glorificación ¿en qué tiempo? ¿Presente? ¿Por venir? No. Nuevamente Pablo usa aquí el pasado, un verbo dicho también. Y la pregunta es, bueno, ¿usted está glorificado? ¿Usted está en gloria hoy con Cristo? No, está aquí con nosotros, ¿cierto? Todavía estamos en la carne, todavía estamos en este mundo. Entonces, ¿por qué dice glorificó hablando en pasado? Es una buena pregunta, ¿sí o no? ¿Por qué Pablo habla de esa manera si usted y yo todavía no hemos sido glorificados? Nuevamente les digo, la mayoría de los expositores llaman esto un verbo auristo de anticipación o un auristo profético. Lo que está diciendo aquí es que como esto es parte del decreto de Dios, es algo que se va a cumplir y va a ser eficaz, va a suceder. Y Dios lo considera como algo que ya ha sucedido. ¿Ok? El punto, amado hermano, que quiero que entienda es que su salvación es el propósito del Dios eterno y que es algo que no puede ser estorbado, porque como él mismo dijo, siendo inspirado por el Espíritu Santo en Filipenses 1:6, vea conmigo lo que dice allí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿La va a dejar a medias? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El punto, hermano, que quiero que usted entienda hoy es que aquellos que hemos sido llamados y justificados, si usted ha sido llamado por Dios y ha sido justificado, usted puede tener la absoluta garantía y certeza de que también va a ser glorificado. ¿Sabe? Eso es lo que le da gozo al cristiano hoy. Vivimos en un mundo que desgraciadamente está corrupto por el pecado y en el que lamentablemente vemos cosas que nos duelen, nos lastiman, la maldad, el pecado, la enfermedad, la muerte.
Pero la esperanza que tenemos tú y yo es saber que algún día seremos como Cristo y que algún día ya no tendremos más relación con el pecado y con la muerte. Nunca más podremos pecar, nunca más nos vamos a enfermar, nunca más vamos a morir. Recuerde, lo que Pablo está haciendo en estos versos es enfatizando la seguridad eterna del creyente. Por eso él empieza este capítulo diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a partir de la semana que viene vamos a ver que dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Entiende eso? El punto del apóstol Pablo es que si Dios ha puesto su amor de pacto en nosotros, y Él te escogió y Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fueras conformado a la imagen de Jesucristo, y tú has recibido el llamado de Dios mediante la proclamación del Evangelio a la fe y al arrepentimiento, y tú te arrepentiste de tus pecados y tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, entonces tú has sido justificado y tú puedes estar seguro y convencido de que su propósito es redimirte y llevarte a la gloria con su Hijo. Y que cada una de estas acciones divinas garantiza tu seguridad eterna, la perseverancia de los santos. Por tanto, y esto es lo que quiero que quede claro en la mente de ustedes, si usted tiene evidencia clara de que usted ha sido llamado para salvación, ¿qué significa? Usted realmente entiende que era un pecador y que estaba viviendo de espaldas a Dios y que estaba en rebeldía con Dios, y entiende que Dios lo llamó a arrepentirse de ese estilo de vida y que lo llamó a poner su fe en Cristo solamente y a vivir para Cristo. Si usted entendió eso y usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, si esa es una verdad en cuanto a usted, entonces usted tiene evidencia clara de su llamado y tiene la misma evidencia de su elección, y por tanto también tiene la misma evidencia de que usted va a ser salvo y algún día va a estar eternamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque ese es el propósito de Dios. Y Él lo hizo todo a su favor, y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la salvación que Él nos ofrece en Cristo. Dios te bendiga, te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y gracias porque en Él tú ofreces salvación y vida eterna a todos aquellos que reciben esa salvación. Y pedimos, Señor, que tú nos des a cada uno de nosotros esa convicción y entendamos que es solamente por Cristo que podemos tener comunión contigo. Y que fuera de Cristo no hay vida. Señor, Padre, te damos gracias por esa bendición que tú nos has dado, y te damos gracias por ese amor sacrificial y esa gracia eficaz que nos llevó a cada uno de nosotros, Señor, a poder reconocer nuestra condición y a recibir ese don de salvación que tú nos has dado en Cristo. Te damos gracias por todo. Y pedimos que esto sea una realidad en cada uno de los corazones aquí presentes, Señor. Que tú llames a aquellos que están aquí, que aún no están conocidos, Señor, a salvación. Y que ellos también puedan recibir la salvación que tú les ofreces en Cristo. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.